Hay diseñadores que crean tendencias y hay otros que cambian la manera en la que entendemos la moda. Paco Rabanne pertenece al segundo grupo. Cuando presentó su primera colección en 1966, la crítica prácticamente no sabía cómo reaccionar. Sus vestidos estaban hechos de metal, plástico y materiales industriales. Muchos dijeron que eran imposibles de usar. Él respondió que no estaba interesado en hacer la misma ropa que todos los demás. El tiempo terminó dándole la razón, porque casi 60 años después seguimos hablando de él. Pero la historia de Rabanne no terminó con su fundador. Es una de esas pocas casas que ha sabido evolucionar sin perder su esencia. Primero con Julien Docena, quien reinterpretó el legado de Paco Rabanne para una nueva generación, sin convertirlo en una pieza de museo. Y ahora con la próxima llegada de Olivier Rousteing, que comienza un nuevo capítulo para una de las firmas más experimentales de la historia de la moda. Así que hoy en Nerds de la Moda queremos recorrer esa historia. ¿Quién fue realmente Paco Rabanne? ¿Por qué revolucionó la moda? ¿Cómo Julien Docena reinterpretó su legado? ¿Y qué podemos esperar de la nueva etapa de Rabanne bajo la dirección de Olivier Rousteing? Paco Rabanne. Hola, somos Ali y Rebeca, dos apasionadas de la moda que se divierten hablando y nerdeando de pasarelas, diseñadores, marcas, tendencias y lo que se nos ocurra. Esto es Nerds de la Moda. Nerds de la Moda. Bienvenidas, bienvenidos, hola Nerds de la Moda a un nuevo episodio. Yo soy Ali. Y yo, Rebeca. Hoy tenemos un episodio que llevábamos semanas queriendo grabar desde que salió la noticia. Literal, Ali y yo nos escribimos ese día como 5 veces, nada más mandándonos capturas de pantalla. Es que no es cualquier nombramiento. Estamos hablando de Olivier Rousteing dejando Balmain, la casa que prácticamente reconstruyó él solo durante 14 años para irse a Rabanne. Y para entender por qué esto es tan grande, tenemos que ir bien atrás, algo que nos encanta hacer aquí en Nerds de la Moda. No podemos hablar de Olivier sin hablar primero de quién fue Paco Rabanne, qué pasó con la marca después de que él se retiró y qué hizo Julien Docena en estos últimos 13 años. Y además hay una pregunta que a mí me parece buenísima. ¿Olivier llega a Rabanne para continuar lo que hizo Docena o para cambiar completamente la conversación? Historia completa, así que agárrense un café porque esto va para largo. Empecemos por el principio, porque creo que cuando escuchamos Paco Rabanne, mucha gente inmediatamente puede pensar metal, vestidos futuristas y probablemente perfume. Pero Paco Rabanne fue muchísimo más que eso. Fue uno de los grandes creadores del siglo XX. Francisco Rabaneda Cuervo nació el 18 de febrero de 1934 en Pasaya, cerca de San Sebastián, en el País Vasco. Y su infancia estuvo marcada por la Guerra Civil Española. Su papá fue un general republicano que participó muy activamente en la guerra, pero lo capturó el bando franquista y lo fusilaron. Así que Paco tuvo que ir a Francia con su mamá, abuela y sus 3 hermanos. Cruzaron la frontera a pie. Esto sucedió cuando Paco tenía apenas 5 años. Al llegar a Francia se encuentran con un inicio de la Segunda Guerra Mundial, entonces durante mucho tiempo estuvieron viviendo en campos de concentración hasta que se asentaron en la Bretaña francesa y ahí construyeron su nuevo hogar. Esto que les cuento lo escuché de una entrevista que le hicieron al sobrino de Paco, Daniel Rabaneda, que también es diseñador de moda. Bueno, aquí cierro paréntesis. Entonces, la mamá de Paco tuvo una relación muy importante con la moda. Fue nada más y nada menos que costurera en jefe de Cristóbal Balenciaga, y esto me parece importantísimo porque Paco creció prácticamente dentro de ese universo. O sea, desde niño estuvo rodeado de moda, pero no estudió moda. Estudió arquitectura en, y aquí disculpen la pronunciación, l'École Nationale Supérieure no se me da, la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París, y eso explica muchísimo de lo que después vamos a ver en su trabajo, porque Paco pensaba en volumen, en estructura, en materiales, y no necesariamente estaba pensando como qué tela tan bonita voy a utilizar, estaba más bien pensando con qué puedo construir esto. Y mientras estudiaba arquitectura, empezó a diseñar accesorios como botones, cinturones, joyería, y trabajó para casas gigantes como Balenciaga, Givenchy, Dior, Nina Ricci y Pierre Cardin, por mencionar algunos. Entonces, ya desde antes de tener su propia casa de moda, estaba experimentando con materiales y objetos.
Y eso nos lleva directamente al 1 de febrero de 1966, cuando presentó su primera colección en el Hotel George V de París, y el nombre de la colección ya era una declaración: 12 vestidos imposibles de llevar en materiales contemporáneos. O sea, literalmente te estaba diciendo, estos vestidos no están hechos para que los uses. Y de hecho, en una entrevista que vi, Paco contó que esta primera colección sí se le enseñó a Cristóbal Balenciaga, y cuando llegó al taller él estaba de rodillas cortando un vestido, y entonces al verlo así, con esa sencillez, Paco se quedó extrañado, pero también para él fue una especie como de wow, Cristóbal siempre será un ejemplo a seguir. Exactamente, y aquí está lo interesante, pero ¿por qué imposibles de llevar? Bueno, en lugar de seda, satén o los tejidos tradicionales de la alta costura, él empieza a trabajar con aluminio, plástico, metal, papel y otros materiales, y los unía con anillos metálicos, algo revolucionario para la época. No solamente estaba haciendo ropa que se veía diferente, sino que también estaba cuestionando algo muchísimo más básico: ¿de qué puede estar hecho un vestido? Y eso en los años 60 era radical, porque mientras otros diseñadores estaban perfeccionando la costura tradicional, Paco Rabanne estaba presentando pues una nueva forma de construir la ropa, y por eso se convirtió en uno de los grandes representantes del movimiento Space Age, junto con André Courrèges y Pierre Cardin. En esta década de los 60 estamos en plena carrera espacial y hay una fascinación enorme por la tecnología y el futuro, y Paco lleva esa idea directamente al cuerpo, y ahí empieza el verdadero legado de Rabanne. Ahora viene lo de Coco Chanel, ¿no, Ali? Yes, mi querida Rebe, Coco Chanel lo llamó el metalúrgico de la moda, que básicamente era como decir, ¿quién es este señor que está haciendo vestidos con metal? Y no lo dijo como cumplido para nada. De hecho, ya sabemos que Coco era tremenda. O sea, era, si no le caías, bien tenía, te echaba sus indirectas y no era nada sutil. Entonces, esto de quién es este señor que está haciendo vestidos con metal, no lo dijo como cumplido. De hecho, llegó a decir, no es más que un herrero. Súper despectiva. O sea, amamos a Coco por su legado, pero sí era medio perruchilla. Sí, y él tenía una frase sobre eso. Decía que las mujeres se convirtieron en luchadoras, así que las vestía con armaduras, y que con esa armadura intentaban conquistar su independencia del hombre. O sea, toda su ropa metálica tenía esta lectura política detrás, no era solo un capricho estético. Y él mismo contaba que usaba herramientas como martillo, pinzas y tenazas para trabajar. Entonces lo tomó casi como una descripción literal y honesta de su método. Y además no se quedó solamente en el metal, porque creo que si reducimos a Rabanne a vestidos metálicos, nos estamos perdiendo una enorme parte de su legado. Completamente. Trabajó con papel, algodón de rizo, perspex, cuero, plumas de avestruz, fibras sintéticas de diferentes plásticos, incluso experimentó con cuero remachado sobre metal, plumas adhesivas, encaje moldeado en plástico, discos láser, caucho tejido, bordados con fibra óptica, y le puedo seguir y seguir y seguir. O sea, no era el diseñador de los vestidos de metal, era un diseñador obsesionado con experimentar. Él decía, una chica vestida de metal es algo genial porque el metal se mueve, brilla y acaricia el cuerpo, añade proporción, luz, movimiento. Bueno, y esto de experimentar es algo que debemos tener presente durante todo el episodio, porque después, cuando hablemos de Julien Docena, esa idea va a regresar. El ADN de Paco Rabanne no necesariamente es metal. El ADN es experimentar. Y creo que ahí está la clave para entender por qué una casa creada en los 60s todavía puede ser relevante hoy. Y su lenguaje futurista también llegó al cine, ¿verdad, Ali? 100%, y obviamente tenemos que hablar de Barbarella de 1968, porque si hablamos de Paco Rabanne y no hablamos de Jane Fonda, pues no podemos seguir. El corsé metálico y los vestidos futuristas que creó para la película se convierten en imágenes icónicas de la moda del siglo XX y consolidaron a Paco como diseñador del futuro. Y esto es muy interesante porque empieza a pasar algo que hoy nos parece completamente normal. La moda y la cultura pop empiezan a retroalimentarse. Sí, Paco estuvo relacionado con otras producciones como la película Casino Royale, que fue una sátira a James Bond de 1967.
Otra película, Dos en la carretera, igual de ese mismo año, donde Audrey Hepburn lució uno de sus vestidos metalizados. Y eso es interesante porque el cine amplificó muchísimo su lenguaje. O sea, no era solamente una propuesta de pasarela, era una fantasía futurista que podía entrar en la cultura popular, pero Barbarella es probablemente la imagen que más se quedó en el imaginario colectivo. Un currículum de cine impresionante para alguien que decían que hacía ropa imposible de llevar. Y qué interesante que hoy seguimos viendo referencias de esa estética, el futurismo, el metal, las siluetas espaciales, porque Paco imaginó un futuro que todavía no existía. Y eso es algo que creo pues que define a los grandes diseñadores. No solo interpretan su época, ¿no? A veces inventan una imagen de lo que viene, de lo que está por llegar. Y aunque siempre hablamos de las grandes celebridades que vistió, hay una historia mucho más pequeña que me parece muy linda y que Paco contó, que es la que le ha dado más placer. A ver, aquí les va. Que una joven árabe le escribió porque su hermana mayor iba a casarse y necesitaba un vestido blanco y la familia no tenía dinero para comprarlo, el papá no estaba, eran 8 niñas y al final Paco se lo mandó gratis y dijo para él que había sido como un cuento de hadas para ellas. Pero ahora viene un giro importantísimo en la historia de Rabanne y aquí empieza una relación muy importante con Puig, porque llega el perfume. En 1968 Puig crea en Francia la división de perfumes de Paco Rabanne y en 1969 aparece Calandre, la primera fragancia femenina, que significa parrilla de automóvil en francés. Bueno, honestamente es perfecto para su estética porque encaja con toda esa obsesión industrial y metálica que les acabamos de platicar. Después, en 1973, llegó Paco Rabanne Pour Homme, o por hombre, o for men, la primera fragancia masculina, y la relación entre Puig y Rabanne pues fue creciendo, ¿no? Hasta que en 1987 este gigante Puig adquiere la totalidad del negocio de moda y accesorios de Paco Rabanne. Ese es un dato súper importante. A partir de ese año, 1987, Puig toma las decisiones creativas. Décadas después llegan algunos de sus mayores éxitos comerciales, como la loción One Million en 2008 e Invictus en 2013. Total que mientras el perfume se volvía gigante, el lado de moda estaba medio a la deriva frente al negocio de belleza. Ese fue el problema, entre comillas, que se fue generando. Para una generación entera, Rabanne dejó de asociarse con la innovación de los 60s, 70s y se volvió simplemente pues un frasco que podías ver en cualquier perfumería y duty free del aeropuerto. Entonces, Rebe, a ver, tú dime, ¿en algún momento Rabanne dejó de ser una casa de moda? Yo diría que dejó de ocupar el mismo lugar cultural que había tenido. Bueno, y porque Paco se retira de la alta costura en 1999. Claro que previo a su retiro recibió premios y distinciones como la Legión de Honor de Francia y el Dedal de Oro. No olvidemos tampoco que él incluyó modelos negras en la pasarela en plena época de segregación en Estados Unidos e incluso algunas periodistas lo criticaron e insultaron porque decían que eso no se hacía en la alta costura. También fue el primero en incorporar música en los desfiles y Salvador Dalí incluso dijo: solo hay 2 genios en España, Paco Rabanne y yo. Bueno, después de su salida en 1999 hay distintas direcciones creativas, entre ellas Patrick Robinson, Manish Arora y Lydia Maurer. Y durante un tiempo pues la casa estaba tratando de encontrar nuevamente una identidad y es entonces que se hace la luz y aparece Julián Docena. Paco Rabanne murió el 3 de febrero del 2023 a los 88 años y coincidiendo con esto la marca decidió simplificar su nombre, o sea, pasó de llamarse Paco Rabanne a simplemente Rabanne, una decisión que buscaba reflejar una nueva etapa sin romper con la historia del fundador. Y creo que su influencia se entiende todavía mejor cuando vemos quiénes vienen después. Su manera de pensar, los materiales, abrió una puerta que podemos reconocer en diseñadores como Iris Van Herpen, Hussein Chalayan, Gareth Puig.
Sí, muchísimas propuestas contemporáneas de alta costura que mezclan tecnología, innovación y artesanía, porque Paco demostró que podías utilizar esos materiales industriales y seguir hablando de lujo. Y su legado queda muy claro en una frase que él mismo dijo años después: siempre tendré un lugar en la historia de la moda, estoy en todos los diccionarios porque introduje nuevos materiales en la moda. Haber creado los primeros vestidos de metal, papel y plástico moldeado, ese es mi legado. Y creo que esa frase resume perfectamente el punto. Su legado no es un vestido, no es un perfume, es una manera de pensar. En 2013, Puig nombra a Julien Docena director creativo de la línea femenina. Su primera colección fue Primavera-Verano 2014. Y aquí empieza una etapa que, en mi opinión, es importantísima para entender el Rabanne actual. Porque Docena no llegó diciendo, voy a copiar a Paco Rabanne, y eso me parece fundamental. Docena venía de trabajar con Nicolas Ghesquière en Balenciaga. Esa etapa fue decisiva para su forma de entender la construcción de la ropa, la innovación en materiales y la relación entre moda y tecnología. Estudió en la Cambre, la Escuela de Diseño de Bruselas, considerada una de las más importantes de Europa, entonces tenía una formación muy enfocada en construcción, materiales e innovación. Y cuando llega a Rabanne, entonces hace algo muy inteligente. No intenta reproducir literalmente los vestidos de metal de los años 60. Se pregunta, ¿cuál es realmente el legado de Paco Rabanne? Y su respuesta fue la experimentación. Hay una frase suya que resume perfecto su filosofía. Dijo que Paco Rabanne fue utópico, no distópico. Y eso cambia todo, porque entonces puede utilizar metal, placas y brillo, pero también denim, cuero, prendas deportivas, tejidos fluidos, etcétera, ¿no? O sea, toma los códigos del archivo y los mezcla con elementos y detalles contemporáneos, y eso permite que Rabanne vuelva a conectar con una generación nueva sin convertirse en un museo. Y bueno, creo que esa es una de las cosas más difíciles para una casa histórica, ¿no? Cómo respetas el archivo, y lo vemos muy seguido con los diseñadores creativos que asumen pues el mando, ¿no? De estas casas con tanto legado, con tanta historia, con tanto ADN. Cómo respetas el archivo sin convertirte en una caricatura de su propio pasado, o sin convertirte también en un propio esclavo de eso, ¿no? Cómo le inyectas tu propia esencia. Y Docena lo consiguió durante 13 años. En 2018 hizo incluso una colección que homenajeaba directamente a Paco Rabanne, coincidiendo con el 50 aniversario de la colaboración entre la casa y Puig. Y aquí reinterpretó pues algunos de los códigos más reconocidos del fundador, demostrando que el archivo seguía siendo fuente de inspiración, pero no una imitación. Y en 2019 amplió esa visión con Pack Collection, su primer proyecto de fragancias como director creativo. No era solo lanzar un perfume más, la intención era reinterpretar el universo olfativo de Rabanne para, nuevamente, una nueva generación, con una colección de 6 fragancias unisex, con una imagen completamente distinta a pues las ya tradicionales que presenta la casa. La colección Spring Summer 2022 que presentó en Mónaco, inspirada en Víctor Vasarely, el artista húngaro, padre del Op Art, el arte óptico de los años 70, muchos estampados de ilusiones ópticas, una verdadera joya visual. La colección Fall Winter 23, 5 vestidos llevaban impresas 5 obras de Salvador Dalí pintadas entre 1930 y 1950. De hecho, Dalí le decía a Paco, ¿sabes la diferencia entre un francés y un español? Y Paco, no, pues no sé. Y Salvador, a ver, es muy fácil, el francés es inteligente y el español no lo es. Y Paco, ok, bueno. Y Salvador le decía, a ver, el francés es inteligente porque sabe cuándo parar. El español no sabe cuándo parar y por eso llegamos a ver genios. Ya ven que les mencioné hace poquitito que para Dalí había 2 genios en España, él y Paco. También tuvo un acercamiento a la alta costura con Jean-Paul Gaultier en 2023, cuando fue el 4º diseñador invitado a reinterpretar los códigos de Gaultier. Fue su primera y única colección de alta costura. Para Spring Summer 25 creó la bolsa más cara del mundo, hecha de oro, de 18 quilates, costaba por 5 millones de pesos. Entonces Docena hizo algo muy importante. Volvió a hacer que habláramos de Rabanne como una casa de moda. Probablemente su mayor legado, ¿no? Bajo su dirección creativa, Rabanne dejó de verse solamente como una casa histórica de perfumes y volvió a ser una de las
pues marcas más interesantes de la Semana de la Moda de París. Su trabajo tuvo reconocimiento constante de la crítica y ayudó a acercar a la firma a un público mucho más joven. Como decíamos, ¿no? En 2023, coincidiendo con la muerte del fundador, la firma simplifica su nombre a Rabanne, cosa que es muy común que lo hagan también las marcas de moda, tratando de, ¿no?, darle como una nueva... un nuevo significado y marcando esa evolución de marca. Y entonces, en julio del 2026, Julien Docena anuncia su salida como director creativo de Rabanne, 13 años al frente, que en el mundo de la moda actual es una eternidad. Pensemos en cuántos directores creativos han durado eso en una sola casa en los últimos años. Y aquí yo creo que tenemos que hacer una pausa porque hay algo que debemos distinguir. Una cosa es lo que sabemos y otra cosa es lo que podemos interpretar. A ver, lo que tenemos es su salida después de 13 años, pero no tenemos esa información detallada de los motivos personales o creativos detrás de esa decisión. Y eso es importante porque luego, ya sabes, empiezan las teorías. Que si quería otra cosa, que si la casa, que si Puig, pero pues no tenemos que inventar. Y si hay algo que nos caracteriza aquí en Nerds de la Moda es que pues tratamos de ser lo más objetivas posibles. Exactamente, lo que sí podemos analizar es el momento de la casa. Docena reconstruyó la identidad creativa, ahora el desafío parece ser otro. ¿Cómo haces crecer todavía más el universo Rabanne? Y ahí entra Olivier Rousteing. A ver, Olivier Rousteing, aquí llegamos al nombre que le da título al episodio. En julio de 2026, pocas semanas después de la salida de Docena, Rabanne anuncia a Olivier Rousteing como su nuevo director creativo. Él presentará una colección Pre-Fall este noviembre y su debut ya oficial en pasarela será en la colección Otoño-Invierno 2027 durante la Semana de la Moda en París, que será, ¿no?, como ya sabemos, en marzo de 2027, o sea, todavía nos falta un buen ratillo para ver pues el debut en pasarela de la colección de Olivier, pero creo que aquí también tenemos que separar al diseñador de la imagen que pues mucha gente tiene de él. Sí, Olivier nació el 13 de septiembre de 1985 en Burdeos, Francia. Fue adoptado cuando era bebé y durante gran parte de su vida desconoció sus orígenes biológicos por completo. En 2019, gracias a una prueba de ADN, descubrió que tiene ascendencia somalí y etíope. Fue una búsqueda muy personal que años después contó en el documental Wonder Boy, que seguro lo vieron. Estudió en ESMOD París y al graduarse se fue a Italia para trabajar con Roberto Cavalli. Ahí se queda como 5 años y fue responsable de la línea femenina. En 2009 regresa a París y entra a Balmain. Primero trabajó junto a Christophe de Carmin, que en ese momento era el director creativo, y cuando él deja la dirección creativa en 2011, Rousteing toma el puesto con apenas 25 añitos. Y si se acuerdan, cuando empezamos con Nerds de la Moda hicimos un capítulo especial de Olivier donde hablamos como con más detalle y siempre dijimos que se nos hacía increíble, ¿no?, con 25 añitos hacerse con la dirección creativa de una casa tan histórica. Bueno, se convirtió en, repito, ¿no?, uno de los directores creativos más jóvenes al frente de una gran casa parisina en la historia reciente, y aquí empieza el fenómeno, una etapa de 14 años que va a ser importantísima para Balmain, porque Olivier no solamente diseñó ropa, sino entendió que una marca de moda tenía que convertirse en una marca cultural. O sea, Balmain ya tenía la visibilidad cuando él llegó, pero su reto era llevarla mucho más allá de la industria de la moda. Exactamente, y justo lo hizo a través de una combinación muy específica. Sastrería marcada, siluetas poderosas, bordados, glamour, pero también algo que se volvió fundamental y pasaron a ser parte central de la identidad de Balmain: las celebridades, la música, las redes sociales y la cultura pop. Beyoncé, Rihanna, Kim Kardashian, Kendall Jenner, o sea, el clan Kardashian, Gigi Hadid, Naomi Campbell, Doja Cat, la famosa Balmain Army. Y creo que eso fue muy importante porque Olivier entendió algo antes que muchos. O sea, una casa ya no se construía únicamente desde el desfile. La marca también se construía en Instagram en ese momento, o ahora en redes sociales en general. Se construía también con música, con colaboraciones, en las alfombras rojas, obvio con las celebridades y cultura pop.
y Olivier se convirtió él mismo en una parte importantísima de esa conversación. Y esto cambia la relación del diseñador con el público, porque Olivier también se convirtió en una figura pública. Ya no era únicamente esta es la colección de Balmain, era este es Olivier Rousteing y este es su universo. Y eso lo llevó a hacer proyectos como la colaboración con H&M en 2015, una de las más exitosas, que fue todo un fenómeno, la colección de labiales con L'Oréal Paris en 2017, el vestuario de Beyoncé y sus 200 artistas entre bailarines, músicos y coristas para Coachella en 2018, el famoso Beychella, que hizo historia, y tal fue el éxito que Balmain lanzó una colección cápsula oficial Balmain Beyoncé, vendiendo réplicas de las sudaderas, y el 100% de las ganancias se donó a un fondo para financiar becas en universidades históricamente negras. Ese mismo año empezó a recuperar una parte muy importante de la historia de la casa, la alta costura. En 2019, Balmain regresó oficialmente al calendario de alta costura de París, después de 16 años de ausencia. Y en 2021, coincidiendo con el 75 aniversario de la casa, organizó el Balmain Festival, un evento que mezcló desfile, música en vivo, cultura pop. Más que una celebración de aniversario, fue casi una declaración de cómo él entendía el lujo y el universo de Balmain en este siglo XXI como una experiencia que podía la marca conectar con el público, ¿no? Mucho más que pues nada más con los clientes tradicionales de la moda. Es decir, para Olivier el lujo no tenía que vivir aislado, tenía que ser una experiencia cultural. Y hay una parte de la historia de Olivier que también me parece importante, porque sí terminó influyendo muchísimo en su imagen pública. Su accidente. En 2020 sufrió un grave accidente doméstico provocado por la explosión de una chimenea. Las quemaduras afectaron cerca del 50% de su cuerpo, y durante meses trabajó en silencio mientras atravesaba pues un proceso de recuperación larguísimo. Él ocultaba las cicatrices, obviamente con playeras de manga larga y guantes. No lo hizo público, sino hasta un año después del accidente. Y esa experiencia terminó formando parte del documental Wonder Boy que mencionamos antes, donde también aborda su historia de adopción y la búsqueda de sus raíces. Es un documental que conecta las dos heridas más profundas de su vida personal con su carrera pública. Es una historia de resiliencia bien fuerte detrás de todo el glamour y las celebridades, y creo que eso es justamente lo que hace que su llegada a Rabanne se sienta como algo más que un simple movimiento de negocio, ¿no? Llega con 14 años de haber transformado una casa histórica pues completa, y con una historia personal de reconstrucción que, sin ser explícita, pues representa bastante lo que es la casa que va a dirigir ahora. Y aquí la pregunta que se hace todo mundo: ¿por qué él? Si lo piensas con calma, la decisión tiene bastante lógica si se observa el momento exacto que vive la casa ahorita. Retomando lo que decíamos, Dossena pasó 13 años reconstruyendo la identidad creativa de Rabanne y volviéndola a colocar dentro de una conversación de moda. A ver, ese trabajo ya está hecho, el reto ahora es distinto. Puig ha explicado que quiere seguir desarrollando Rabanne como un universo que combine moda, belleza y nuevas categorías de producto. O sea, no solamente hacer colecciones de pasarela que todo el mundo aplauda, sino un negocio completo con alcance global. Y aquí viene y entra la experiencia de Olivier en colaboraciones, celebrities, cultura pop y construcción de marca, que puede ser muy útil, y Olivier tiene la capacidad para escalarla a nivel cultural y comercial masivo. Si Julien Dossena hizo el trabajo de credibilidad, ahora Olivier llega a hacer el trabajo de escala. Y lo interesante es que Rousteing ya demostró en Balmain que sabe hacer exactamente eso. Entonces, no es una apuesta a ciegas, es contratar a alguien con un caso de éxito comprobado y aplicarlo en otra casa. Durante más de una década demostró que sabe transformar una casa histórica en una marca con enorme relevancia cultural sin perder su identidad en el proceso. Entonces esa experiencia puede resultar especialmente valiosa para una firma como Rabanne, que hoy tiene un reconocimiento internacional fuerte tanto en moda como en perfumería. Y ojalá funcione igual de bien, porque no siempre pasa. A veces el lenguaje de un diseñador no logra conectar con el ADN de la casa y se siente forzado. A ver, Paco Rabanne tenía una visión futurista, experimental y muy enfocada en materiales, y Olivier siempre ha tenido una afinidad con estas siluetas arquitectónicas, una construcción escultórica, brillo y una estética muy poderosa.
Y eso es justo el riesgo que comentábamos antes, ¿no? De si va a lograr conservar el espíritu tan experimental y conceptual de Rabanne o si va a terminar imponiendo demasiado su propio código visual, que es más de sastrería y glamour que pues de experimentación con materiales industriales o poco comunes, digamos. Y al anunciar su incorporación, Olivier dijo que siempre había admirado el espíritu de innovación, libertad e individualidad que definió a Paco Rabanne y que se sentía profundamente conectado con esa manera de entender la moda. ¿Será? O sea, la suma Olivier-Rabanne funciona porque sí son dos universos muy distintos. A ver, Balmain era y es muy reconocible, es más barroco, más sexy, más glamuroso, más militar si lo quieren ver así, más celebrity, mientras que Rabanne tiene este lenguaje más industrial, futurista, experimental. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a encontrar Olivier el punto medio? Todavía es muy pronto para anticipar el rumbo exacto, como que nos estamos adelantando, ¿no? De cómo va a caminar todo esto, pero pues todo indica que Olivier no llega para romper con el trabajo de Julián, sino para construir sobre esa base ya consolidada, porque pues Olivier no tiene que convertirse en Paco Rabanne, ni tiene que hacer otro Balmain, ni tiene que copiar lo que hizo Docena, tiene que encontrar el punto donde todos esos universos se encuentren. Y si Docena reinterpretó el legado creativo de Rabanne para una nueva generación dentro del mundo de la moda, Olivier puede hacer lo mismo, ¿no? Puede ser el encargado de llevar esa visión a una escala todavía mayor, apoyándose en la cultura pop, el entretenimiento, las redes sociales, la comunicación que ha demostrado dominar durante pues toda su carrera. Y pues la verdad yo sí espero que haga simplemente un excelente trabajo, porque sí éramos fans de su trabajo en Balmain y no creo que vaya a ser solamente su idea, el vamos a ponerle metal a todo, porque acordémonos cuando fue el invitado de Jean Paul Gaultier para las colecciones de alta costura, que le tocó trabajar con metal cuando tuvo que reinterpretar pues la esencia de Jean Paul Gaultier, el ADN y todo eso, y que reinterpretó los envases de las fragancias de Jean Paul Gaultier en vestidos y lo hizo increíblemente. Entonces sí, la verdad yo espero que no haga simplemente el vamos a ponerle metal a todo, no creo. Por favor, porque eso sería justamente no entender a Paco. Paco no era interesante porque utilizara metal, era interesante porque se preguntaba qué podía hacer con un material que nadie estaba utilizando de esa manera. Entonces el reto de Olivier es mucho más grande, no es ¿va a volver el vestido metálico? Es ¿cuál va a ser el nuevo material, la nueva idea o el nuevo lenguaje que represente a Rabanne? Y esa es la pregunta que queremos ver contestada en 2027. O sea, habrá ver cómo dialoga con el archivo tan específico de Rabanne, que es mucho más experimental y menos sastrería marcada, que es lo que él venía haciendo. Bueno, su primera colección, como ya lo dijimos antes, está prevista para otoño-invierno 2027 durante la Semana de la Moda de París en marzo de 2027. Así que bueno, nos toca esperar un ratillo, va a ser un momento clave, una de las citas más esperadas de la Semana de la Moda de París, no de la edición que sigue, sino la primera del año que viene, y pues nosotros aquí vamos a estar esperando pacientemente, y cuando haya más información pues se las vamos a soltar, adelantar, con todos los detalles que nos vayamos enterando de esta primera colección. Pues presentará una colección pre-fall en noviembre, ahí yo creo que nos dará una probadita de cómo dialoga uno de los diseñadores más mediáticos de su generación con el legado de una de las casas más experimentales de la historia de la moda. Va a recuperar el futurismo, va a llevarlo hacia la cultura pop, va a experimentar con nuevos materiales o vamos a ver algo que ni siquiera estemos imaginando. Yo también creo que vamos a ver muchísimo celebrity dressing, porque si hay algo que Olivier sabe hacer es generar conversación, ¿no? Porque una colección puede hacerse viral, construir una casa es otra cosa, y aparte él tiene conexiones, o sea, todas sus amigas celebrities, etcétera, no, va a estar muy top. Sí, aquí tenemos que regresar a Paco, porque él tenía una idea muy clara, la moda no dependía de la tela, y ese quizás sea el verdadero legado que Olivier tiene que recoger. Cuéntenos, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Olivier es el diseñador correcto para Rabanne? ¿Qué esperan de su primera colección? ¿Qué sería un error para Olivier? ¿Queremos ver una vuelta al Rabanne más futurista? ¿Creen que Olivier debería llevar la marca hacia algo completamente nuevo?
Ya con estas preguntas al aire, ustedes ya nos irán contando. Ha sido un episodio larguísimo, siento, pero es que la historia lo merecía. No todos los días se puede contar de principio a fin la vida completa de una casa, desde este genio vasco vestido de armadura metálica hasta uno de los directores creativos más mediáticos del momento. Totalmente, si les gustó ese formato de ir hasta el fondo de la historia de la casa de moda, cuéntenos, denos su retro, porque nos encantaría hacer más episodios así de otras casas con historias tan ricas como esta. Gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta el final. Gracias, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Esto fue Nerds de la Moda, nos escuchamos en el próximo. Bye. Bye bye. Nerds de la Moda.